Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas y hoy concluimos con nuestra lectura de Segunda de Pedro, en el capítulo número 3. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempo antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y las rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esa manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio, al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Con esto concluimos la lectura de Segunda de Pedro. Y aquí Pedro está terminando su segunda y última carta. Está básicamente despidiéndose. Sabemos de que faltaría poco tiempo para que él fuese ejecutado, como nos enseña la tradición en Roma. Y en esta carta Pedro nos vuelve a recordar lo que ha sido su intención aún desde la primera carta, que es refrescarles la memoria a sus lectores, recordarles del Evangelio, recordarles de la doctrina que han recibido, recordarles de lo que los profetas han enseñado, recordarles de lo que Jesús ha enseñado. Es interesante cómo en el verso 1 el objetivo de Pedro es estimular a que las personas piensen sanamente. Reflexionemos un poco acerca de eso. ¿Qué significa pensar sanamente? Yo les propongo que pensar sanamente significa pensar bíblicamente, pensar de acuerdo a lo que nos ha sido legado por el Señor Jesús, por los profetas, por los apóstoles, y por lo que a lo largo de los 2000 años de historia de la iglesia se ha venido construyendo en línea con esa enseñanza.
Pensar sanamente significa pensar correctamente acerca de la persona humana, acerca de las relaciones entre seres humanos, acerca del mundo que nos rodea, acerca de qué es la iglesia, de quién es Jesús, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pedro nos recuerda la importancia de por qué es bueno pensar sanamente, y es porque van a haber, y ya hay, y hoy lo estamos nosotros viendo, personas que se burlan de la verdad, personas que se burlarán, que se están burlando de la fe cristiana, que la tildan de ignorante, que la tildan de fanática, que la tildan de creer en cuentos de hadas o qué sé yo, y que curiosamente nos juzgan a la luz de lo que la misma palabra nos dice. Es muy interesante que utilizan las mismas categorías bíblicas éticas para juzgarnos a nosotros. Pero al final es en tono de burla, es burlarse de quiénes somos, y eso es una realidad que estamos viviendo y tenemos que aprender a manejarla. Ahora, el camino de Pedro para manejarla es el pensar sanamente. No es el pelear, no es el quien grita más fuerte, no es el quien ataca a quien de mejor manera, es pensar sanamente. Y Pedro continúa hablando de estas personas que se burlan de la fe, de cómo niegan los milagros de Dios, el poder sobrenatural de Dios, la intervención de Dios en la historia. Y es importante tomar en cuenta esto porque una de las características principales de Dios es de que Dios interviene en la historia. Y si negamos la intervención de Dios a lo largo de la historia, como en el diluvio y en otros relatos que vemos en la Escritura, particularmente en el Antiguo Testamento, podemos entonces llegar a negar la intervención más importante en la historia de Dios, que es la encarnación, el nacimiento de Jesucristo, la entrada física de Dios en nuestra historia, en el tiempo y en el espacio. Entonces es muy importante entender por qué es que Pedro está haciendo esta argumentación acerca de qué es lo que niegan estas personas que se burlan de la verdad. Y que se olvidan, como dice Pedro también, de el poder de Dios, de que Dios con una palabra creó los cielos y la tierra, y que es esa misma palabra la que nos sostiene, y que Dios actúa y cumple sus promesas en el tiempo que Él considera y que ha tenido planificado desde antes de la fundación del tiempo mismo. Por eso es de que Pedro nos dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y que al final de cuentas, el retardo en que nosotros veamos las promesas de Dios cumplirse, que nosotros veamos la redención final de todas las cosas cumplirse, es intencional de parte de Dios para dar oportunidad a que las personas que Él ha elegido para salvación sean salvas. Dios no quiere en su providencia, en su amor, la destrucción. Él quiere el arrepentimiento, Él quiere la salvación. Y nosotros que no sabemos cuándo Dios va a cumplir con todo esto, necesitamos ese tiempo y necesitamos aprovechar ese tiempo para que el día del Señor no nos agarre tanto de sorpresa, sino que hayamos cumplido fielmente nuestra labor de compartir el evangelio, de amar a nuestro prójimo, de servir a nuestro prójimo, de hacer el bien desde nuestra vocación, en donde estamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, que aprovechemos el tiempo, porque no sabemos cuándo vendrá el día, pero mientras viene el día, hacer bien las cosas. Así que por eso es que Pedro nos recuerda en el verso 14, de que mientras esperamos que estas cosas ocurran, que venga el juicio de Dios, que es algo interesante porque en los versos 11 y 12, luego de que Pedro nos recuerda de que va a venir el juicio de Dios, de que va a venir como ladrón en la noche, de que va a ser un juicio fuerte, de que va a ser un juicio implacable, nos recuerda a nosotros los cristianos de que esto debe motivarnos a vivir de una manera diferente al mundo y de esperar con ansias de que ese día venga. O sea, el día del juicio de Dios para nosotros los cristianos no es motivo de miedo,
es motivo de anhelarlo con ansias, de querer que venga, de que esa consumación de los tiempos venga para que el cielo nuevo y la tierra nueva, donde ya no existe el pecado, donde estamos continuamente con Dios, donde disfrutamos de la presencia de Dios, donde ya no es necesario ni siquiera el sol, porque Dios mismo iluminará nuestras vidas y la nueva creación que Él nos está preparando. Para que ese momento venga, nosotros necesitamos anhelarlo. Así que por eso es que mientras esperamos esto, que el mundo vea que llevamos una vida pacífica, pura e intachable ante los ojos de Dios. Y para eso necesitamos el Espíritu Santo, para eso nos necesitamos los unos a los otros en el contexto de la iglesia, para estimularnos a buenas obras y al amor al prójimo. Así que recordemos y tengamos siempre en mente que Dios nos está teniendo paciencia. Que nuestro lamento de decirle a Dios ¿hasta cuándo? Se llene también de la esperanza de que Dios está siendo paciente, y por eso el hasta cuándo todavía no se resuelve, porque Dios nos está teniendo paciencia aún y nos está dando oportunidad aún. Así que ocupemos bien ese tiempo que Dios nos da. Pedro nos recuerda que él no es el único que dice esto, que Pablo también lo dice a través de sus cartas, que a pesar de que son difíciles de entender, hay que estudiarlas, hay que leerlas y no hay que caer en el engaño de quienes tergiversan su mensaje. Y es interesante porque como Pedro califica a quienes tergiversan el mensaje de Pablo y el mensaje de toda la escritura de los profetas del Antiguo Testamento y demás, los califica de ignorantes e inestables. Qué interesante eso. Para que nosotros no seamos ignorantes e inestables, necesitamos conocer bien la Escritura, amar la Escritura, enseñar bien la Escritura. Así que al final, la exhortación de Pablo viene como anillo al dedo, ¿no? Y sobre todo para nuestros tiempos, que nos mantengamos en guardia, que no nos dejemos arrastrar, que no perdamos la base que tenemos, sino que, como dice el verso 18, en cambio, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Ahí, y solo ahí, está la esperanza para nuestra vida, para la redención de la creación, para las personas que nos rodean, quienes amamos, quienes hoy consideramos nuestros enemigos. La única esperanza para todos está en Jesús. Así que ocupémonos de eso, compartamos el mensaje, seamos valientes en proclamarlo siempre. Que el Señor les bendiga. Gracias por escucharnos. Dejen sus comentarios, mándenme un correo a razonablecreerendios@gmail.com. Estoy para servirles. Mi nombre es Juan Callejas y esto es Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Hasta mañana. Nos vemos.